Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos encontramos de nuevo en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y ahora estoy muy contento, tengo el gusto de traerles aquí en Terminamos nuestro público a dos colegas periodistas de primer nivel, dos mujeres que han hecho un excelente trabajo con una gran trayectoria profesional y es además una trayectoria profesional dedicada a servir a la sociedad. Está con nosotros Alejandra Guillén. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti. Y Marcela Turati. Hola. Algunos ya las conocerán, ya habrán conocido trabajos previos de los muchos que han hecho, pero en ese momento tenemos uno de esos trabajos excepcionales. En una época en la que el periodismo mexicano ha crecido mucho, en que el periodismo mexicano se dio a la tarea de contar los abusos de los derechos humanos y los abusos de corrupción del régimen pasado, y ahora sigue también muy activo. Ellas han hecho un trabajo que ha destacado muchísimo, de hecho no para de obtener reconocimientos y premios. Es México, el país de las 2000 fosas. Y por fosas, pues hablamos de fosas clandestinas, fosas que han sido hechas al margen de la ley. Pensamos en grupos criminales, pero no solamente por grupos criminales, también por el Estado, por autoridades, y en las cuales han sido inhumadas clandestinamente personas que por lo general han sido asesinadas o han tenido muertes violentas. Marcela, Alejandra, ¿cuáles son, cómo nos pueden resumir los hallazgos principales de su investigación? Sí. Bueno, yo creo que tiene este trabajo como dos aristas muy importantes. Una tiene que ver con los datos que obtuvimos después de hacer 200 solicitudes de información, y eso implicó muchísimos recursos de revisión con muchísimos estados, y la pelea, digamos, para obtener y desclasificar la información, para llegar a un número que tiene que ver con que en el periodo de 2006 a 2016, las fiscalías de los 32 estados, que es la información que nosotros reportamos, tiene, digamos, o nos da cuenta de 1,978 entierros, por eso el reportaje se llama El país de las 2000 fosas, de entierros clandestinos, donde se localizaron 2,884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos que tienen que ver con el número de personas, y miles de fragmentos óseos que no sabemos a cuánta gente corresponde. Por lo tanto, no sabemos cuántas víctimas han sido exhumadas de estos lugares. O sea, los 2000 son aquellos restos que han podido ser identificados y supongo que conectados como para definir que pertenecen a una misma persona. No, bueno, o sea, reportan las autoridades cuerpos y reportan restos óseos. Restos óseos es un mundo, que no podemos saber a qué se refieren en muchos casos. Entonces, cuando son cuerpos, así los reportan, ¿no? Cuando están, digamos, con todavía, que no es todavía el resto óseo, pues. Y las que han sido identificadas del total son 2,738, pero en realidad las cifras como tal es una punta del iceberg de la otra parte. Pero ¿no? ¿nos puedes aclarar estas 2,738 a qué corresponden? Son víctimas identificadas de las fosas clandestinas. O sea, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre la cifra de 1,978 y las 2,738? Mira, tenemos que reportan las casi 2,000 fosas, ¿no? Donde localizaron, según los reportes, que los reportan de distintas maneras, encontramos cuerpos, encontramos cráneos, encontramos restos óseos, fragmentos de restos óseos, y son las cifras que te di en un principio, ¿no? Que son, pues no podemos hablar de número de víctimas total, porque en muchos casos hay fragmentos de restos óseos que no podemos saber a cuántas personas corresponde. Pero de todo ese universo, digamos, que nos reportan las fiscalías, las mismas fiscalías reportan que han identificado solo a 2,738 personas. Eso es lo que dicen. Con nombre y ¿no? apellido.
Ajá, que han regresado a casa después de haber sido exhumadas de una fosa clandestina, ¿no? Pero en realidad el número total de víctimas, de personas que fueron, que terminaron en una fosa común, que fueron exhumadas, no lo sabemos por el dato que te comento, que hay muchísimos estados donde reportan fragmentos de restos óseos que tiene que ver con la práctica, pues, del ritual funerario del victimario, ¿no? De quien decidió incinerar a las personas o fragmentar los cuerpos, o simplemente porque ya estaban muy deteriorados, ¿no? Entonces, el número total de víctimas no lo sabemos, pero esto es el otro lado de lo que quiero decir, que el gran problema con el que nos enfrentamos y que las cifras pueden estar, digamos, sujetas a decir, bueno, esto es lo que dicen las autoridades, no sabemos si es cierto. Lo que encontramos, y el gran problema es que no hay registros, no sabemos, digamos, homogeneizados, no sabemos a qué se refieren con fosas clandestinas o qué están entendiendo por fosas. Algunos se atrevieron a decirnos, no sé qué es una fosa clandestina, no sé qué es un cuerpo no identificado. En las respuestas. Ajá. Entonces, más bien, ese es el gran tema, ¿no? No tienen registros homogéneos, mienten en las solicitudes. Si una misma autoridad le vuelves a pedir la información, te vuelve a dar otra lista de fosas y de cuerpos distinta a la anterior. Entonces, no estamos hablando de números, ¿no? Pues cada número es una persona, cada fosa implica, sí, es un caos. Esto significa que después de 12, 15, o sea, todos estos años de violencia, las autoridades no se han puesto de acuerdo para tener un registro que pueda ayudar no solo a saber qué pasó con estos sitios, sino a poder identificar a todas las personas que han sido exhumadas en fosas clandestinas, ¿no? Entonces, me parece que ese es el gran tema de lo que encontramos, un caos, desorden, opacidad, cuando es urgente y necesario que tengan, pues, registros que sean públicos, que estén homologados en todo el país, que haya personas expertas, porque ni ellos saben qué es un resto óseo, a qué se están refiriendo, cómo lo están registrando, se equivocan en los municipios, ¿no? Está plagado de errores todo, y bueno, estamos hablando de personas y familias que están buscando, ¿no? a los cuerpos que han sido localizados en fosas. ¿Y hay algún esfuerzo a nivel federal o estatal para homogeneizar esos procedimientos, la forma en que se clasifican estos datos? Se está empezando a hablar de esto. O sea, el problema es que tenemos 12 años al menos, ¿no? O sea, las primeras fosas que registramos, las de 2006, son 2 en Michoacán. Y bueno, lo que vemos en este mapa de fosas que los invitamos a ver, ¿no? En la página web, en este vemos primero la evolución de la guerra, de la llamada guerra contra las drogas, ¿no? O sea, cómo empieza a haber de 2, en el año 2011 ya son 350 fosas encontradas al año. O sea, va creciendo la gráfica año con año. Ya nunca baja de 250 al año, ¿no? O sea, a partir de 2011 no vuelve a bajar. Y lo que vemos es que hay cada 2 días, al menos, se encuentra una fosa clandestina en este país, ¿no? Y se hablaba mucho y los familiares empezaron toda esta oleada de familias y de colectivos de buscadores que van y exhuman ellos con sus propias manos y están buscando restos porque están buscando a sus familiares. Y siempre se decía, bueno, pues que había que llevar un registro. No se hizo en estos 2 sexenios anteriores y en este sexenio se empieza a hacer. Ahora, ¿qué se están topando? Pues con esto mismo que nos topamos nosotras al investigar, ¿no? Cada fiscalía, o sea, algunos cuentan por número de cráneos, otros por osamenta, otros para unos osamenta no es lo mismo que cuerpo, o el esqueleto, el fragmento, entonces no sabemos a qué se refieren y se están encontrando con esta torre de Babel que impide que haya un registro confiable. Y lo que están tratando de hacer, aunque ya había un esfuerzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja había intentado, ¿no?, trabajar con forenses y la Fiscalía, la PGR, estaban tratando de homologar, pero vemos que sigue siendo un desastre y que apenas se va a empezar a ver
Por ejemplo, hay unos sitios que les llaman cocinas. Decimos que no son, o sea, y otros les llaman sitios de incineración, otros les llaman sitios de procesamiento y destrucción de cadáveres. O sea, entonces todos esos... Una cocina es como la del pozolero en Tijuana, la de la gallera en Tijuana, sí, que era una persona encargada de disolver en ácido los restos de las pero personas. ese es un problema, porque estamos acuñando el término con lo que usan los narcos, ¿no? O sea, que ellos dicen, esta es una cocina, y las fiscalías les pusieron cocinas. Entonces nosotros al preguntar dónde hay fosas, ¿qué tienes? Entonces te contestan cualquier cosa, te contestan cocina, te contestan que no saben qué es una fosa clandestina, te contestan, tienes que encontrar y adivinar el término exacto que cada fiscalía usó para denominar esos lugares, ¿no? Entonces, además de poder arrancarles la ubicación, el número de cuerpos, de restos, y que fue muy problemático, nosotros nos quedamos con la cifra más baja posible, o sea, lo que sí pudimos verificar. Esto significa que puede haber muchas más. También vimos que hay lugares... O sea, fueron conservadoras al momento de valorar la información que les traía. O sea, y estas son, aparte, las encontradas. Pero aquello que estuviera 100% documentado, de lo que no hubiera duda, y supongo que descartaron casos en los que había alguna inconsistencia, ¿no? Sí, tuvimos que revisar 4 o 5 veces la información, y preguntábamos de un modo, de otro, y revisábamos una por una que efectivamente pues la pudiéramos dejar. Hubo casos, por ejemplo, como Sonora, que después de un largo proceso de pelear la información y que la desclasifica la autoridad, yo cuando, ya para salir, yo decía, la volví a revisar y dije, pero es que aquí dice que cuerpo encontrado en un refri. Y luego, cuerpo encontrado en una maleta, aunque arriba dice lista de fosas con cuerpos localizados, y dije, no, esto está raro. Volvimos a meter solicitud, y lo que nos contestaron fue, ay, sí, perdón, esos no se encontraron en fosas, ¿no? Pero eso porque era un caso evidente, ¿no? O volvíamos a preguntar oye, me dijiste de estas fosas, y las enlistábamos en tu documento tal, pero no dice el municipio, ¿me podrías decir el municipio? Porque para nosotros era muy importante el municipio para poderlo ubicar pues en tiempo y territorialmente, ¿no? Es decir, cuándo los localizaron y en qué municipio. Y nos decían, no, yo no tengo registro de esas fosas. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Quién está registrando? Si borraron esa fosa, ¿y qué tal que es? Pues seguramente hay una familia que está buscando. Entonces, es lo que dicen las familias, de las fosas clandestinas que se localizaron, muchas de ellas por esfuerzo y con las propias manos de las familias, pasan a las fosas comunes de los CEMEFOS, y ahí se terminan de perder, ¿no? Alejandra, Marcela, vamos a irnos a una pausa. Les dije que eso se va rapidísimo, pero volvemos en un momento aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura. Estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Estamos conversando con Marcela Turati y Alejandra Guillén, periodistas, autoras de la investigación El País de las 2000 fosas, clandestinas. Y lo que de lo sorprendente, bueno, es que hay tantas cosas que no deberían sorprendernos, porque finalmente es lo que ha pasado, lo que ha venido pasando en nuestro país durante casi 2 décadas, pero sí es una de las cosas que me llaman la atención, esta improvisación. O sea, es un problema gravísimo, un problema sumamente extendido que llega a casi todo el país, y las fiscalías están, pues, en lugar de aprender, en lugar de que vengan expertos en la materia a establecer con procedimientos científicos u oficinas que puedan operar con metodologías ya bien conocidas, estas fiscalías improvisan hasta los términos, ¿no? O sea, por ejemplo, en un lado lo llaman osamenta, en un otro lo llaman resto óseo, en un lado lo llaman incluso adoptando los términos que utilizan los grupos del crimen organizado, como mencionabas, Marcelo, de las cocinas. Entonces, todo esto tenemos que no ha habido un esfuerzo coordinado federal y estatal para poner orden, al menos en la investigación y clasificación. Ya no de los crímenes, sino solamente de quiénes son las personas que están enterradas ahí, ¿no? Sí, es que este es el escándalo, ¿no? Este es otro de los escándalos. O sea, así como no tenemos, o sea, no hay una homologación, 12 años, pues perdidos casi, o sea, porque
no sé, muchos llegamos a ver en los Facebook de las familias que buscan, de los buscadores, ¿no? Que van y exhuman y de repente dicen, miren, aquí encontramos una fosa, encontramos esto. Y luego nosotros decíamos, hijo, es que esta información se va a perder. Encontraban pulseras, identificaciones y tal. Y también en parte por eso surgió nuestra investigación, porque decíamos, ¿quién está registrando esto? Porque no veíamos que hubiera un registro que tenía que ser el gobierno, un registro nacional de fosas. Y la otra cosa es, ¿qué pasa con todo lo que se está hallando? O sea, el inventario, el catálogo de restos alrededor de esos, el catálogo de prendas y evidencias alrededor de esos restos, porque a futuro, cuando se pueda saber quién es esa persona, o sea, tú puedes saber a partir de la ropa que traía, a partir de lo que hay alrededor. Y lo que veíamos es que todo eso se estaba perdiendo. Entonces, además de eso, pues no se han hecho, apenas se están empezando a hacer cosas básicas como revisar la lista de personas desaparecidas, ¿no? Nos quedamos en 40.180, el registro de 40.180. Nos estamos dando cuenta que hay al menos, según el gobierno, 26.000 restos, cuerpos que pasaron por CEMEFOS, ¿no? Y la mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Y vemos que pasó lo mismo también. Cada panteón, cada panteonero, cada fiscalía los registró como pudo y como quiso. De todo eso se tiene que armar un rompecabezas ahora para atender esta gran crisis forense que estamos viviendo y esta crisis humanitaria por tantas miles de personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, pues es un escándalo y es parte de esta política de impunidad que se tuvo estos 2 sexenios y que esperamos que que empieza este gobierno que ya empezó, ¿no? Realmente lo tenga como prioridad atender el problema de las desapariciones. De las 32 entidades de la República, ustedes encontraron datos en 24, ¿no? ¿Esto significa que los otros 8 nunca hubo fosas clandestinas o qué debemos entender? No. Por ejemplo, tenemos Baja California, que sabemos que hay fosas, hay un montón de notas periodísticas, casos emblemáticos, y lo preguntamos de una forma, de otra, con distintos conceptos, y ellos negaron todo el tiempo que hubiera habido hallazgos. Preguntábamos también, por ejemplo, cómo nombraban ellos los sitios conocidos como el del Pozolero, y decían que a ellos no les tocaba decir eso porque era la federación. La federación decía que le tocaba al Estado. Entonces no pudimos saber cómo es que están nombrando estos sitios y lo negaban, ¿no? Lo mismo Puebla, Querétaro, Guanajuato y otras entidades que probablemente la única de la que no hemos encontrado notas es de Yucatán. Entonces más bien lo que vemos es que hay un proceso pues de ocultamiento, ¿no? O sea, de esas 8 entidades solamente parece que en Yucatán no hay, o no ha habido, no han encontrado. o no hubo hasta el si momento. No están en en los cenotes sagrados, claro, algo así. O, bueno, aunque este año, es que yo tengo una alerta de fosas y este año creo que apareció la primera, un viejito que se perdió y apareció en una fosa y sería como el primer indicio de que en Yucatán ya hay fosas, ¿no? Pero sí es el único estado donde no encontramos ni registro de PGR, de CNDH, ni merográfico, ¿no? Ni de medios. Pero entonces, digo, para hacer nuestro trabajo y balconearlos, ¿no? Entonces hay 7 estados donde sí hay, ustedes encontraron información sobre la existencia de fosas y que son 7 estados que negaron que hubiera fosas en sus estados. ¿Cuáles son esos estados? Baja California, Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Chiapas. Chiapas sí Chiapas, no, sí es Chiapas el otro. Son los que dicen no tener fosas clandestinas. Ahora, tenemos también el otro problema de cómo nosotros lo estamos entendiendo como la intención de ocultamiento bajo tierra, pero Tabasco tiene muchos de los cuerpos que localizaron en ríos, ¿no? O sea, ¿eso cómo se llama? Hay como otras prácticas, dependiendo la geografía, los territorios, que buscan el ocultamiento de los cuerpos, pero que no los hemos nombrado o no le hemos dado nombre, pero es lo mismo desde el término de desaparición, lo usamos indiscriminadamente desde hace décadas,
para catalogar un montón de situaciones, y lo mismo en torno al tema de fosas clandestinas, que está mucho menos pensado, no solo desde las autoridades, también desde la sociedad, desde el periodismo, desde la academia, ¿no? Que estamos entendiendo por cada lugar donde hay una intención de ocultar. Ahora ya no queremos responder la pregunta grande de por qué se cambió, o sea, que esa es la otra pregunta que sale de esta investigación. ¿Por qué cambiamos en un país donde hay tanta impunidad de matar en la calle donde no habría problema? ¿Por qué hay ahora una intención de ocultar los cuerpos, de desaparecer y ocultar los cuerpos, ¿no? En los casos en que sí hay como asesino, o sea, pues muerte a las personas. Y también en qué momento, que eso nos permite ver el mapa. Cuando vemos el mapa vemos corredores donde hay más fosas, ¿no? Que eso es bien interesante. También vemos los lugares de frontera y puertos, 5 en especial, donde se abultan las fosas, ¿no? San Fernando, Ciudad Juárez, Ahome, Sinaloa, en Acapulco, Guerrero, y Veracruz. Entonces eso es como un pentágono, ¿no? Y la otra cosa que vemos, también los vacíos. Hay lugares donde debería haber fosas, como la Sierra de Guerrero, y no encontramos fosas. Entonces nosotros pensamos que no es porque no haya, sino es porque no se puede entrar a cavar todavía, ¿no? Entonces eso no indica que en esos lugares, que en los lugares que están en blancos no hay, sino se ocultó información o todavía no se puede entrar. Y también lo que queremos hacer todavía un análisis más fino es, además de por qué los grupos dejaron solo de aventar cadáveres, por qué los empiezan a enterrar y por qué y en qué lugares los empiezan a calcinar, a quemar, a usar ácidos. Que, bueno, son temas bien complicados, ¿no? Y más, pues, platicando, o sea, hablando de seres humanos, pero, pues, en México es una realidad. Hay muchas de estas fosas que ya son de restos calcinados multifragmentados, de los que es muy difícil sacar ADN y que es muy difícil, pero se puede, pero se tiene que especializar. Por eso las familias y los colectivos están pidiendo que se declare que se haga una declaratoria de emergencia forense y que el gobierno pida a todos los grupos forenses, el equipo argentino, el peruano, el guatemalteco, los de Sarajevo, el Comité Internacional de Cruz Roja, que le pida ayuda a los diferentes países como Alemania, que está ahora entrando a México, para que ayuden a identificar tantos restos y fragmentos. De acuerdo con su investigación, los estados que encabezan el número de fosas exhumadas son Veracruz con 332, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Michoacán y San Luis Potosí. Pero ese es nada más el número de fosas, no el de los cadáveres identificados, ¿no? Y el de los cadáveres son Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Zacatecas. Cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la búsqueda que se empezó a hacer de ellos, salió el grupo Los Otros Desaparecidos, que decían, porque hubo un encuentro donde tú y yo fuimos juntos, Marce, en Iguala, el primer hallazgo de unas fosas en la zona, en donde fueron sacados 19 cuerpos, y en un momento, bueno, se pensó que pertenecían a los 43, y después las autoridades dijeron, no son, y como que los descartamos y pasamos al siguiente asunto. Y la gente dijo, bueno, pero es que son 19 cuerpos, ¿de quién son esos 19 cuerpos? Puede ser mi tío, puede ser mi hija, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? Que hemos estado acumulando estas desapariciones, estos entierros ilegales durante tanto tiempo, y parece que la sociedad mexicana y las autoridades, ¿no?, están pues insensibilizadas al respecto. Sí, lo que hemos visto en México es que pasamos, bueno, primero, hay una fosa nuestra de cada día, o sea, cada día que se encuentra una fosa es tremendo. Cuando es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, parece este boom, ¿no? Primero salen los otros desaparecidos de Iguala, luego empezamos a ver que ya se hacen hasta congresos, los encuentros nacionales de familias buscadoras, y que ya hacen
van y enseñan a otros y van y hacen intercambio de técnicas. Ya vemos que hay familias que se han especializado en ADN, grupos de familiares que además de que son investigadores de sus propios casos, que se hicieron abogados, ahora saben tomar muestras de ADN. Saben cómo escarbar, cómo sacar los cuerpos. Bueno, usan drones, usan todos los programas más complicados, técnicos, que es algo impresionante, ¿no? Estos caravanas nacionales de búsqueda, ¿no? Donde ves como cada grupo. Ahora, no es nuevo, también, pues desde los feminicidios en Ciudad Juárez veíamos a las mamás yendo a buscar en los terrenos, también las familias pues de Tijuana, cuando apareció este personaje que le apodaron el pozolero, ¿no? Pero a partir del 2004 es este boom, y a partir de ahí hemos visto cómo ha evolucionado. Y ahorita hay al menos 59 colectivos de buscadores. Hay 59 colectivos. De buscadores o de familiares que buscan a sus desaparecidos, y hay un movimiento nacional que está pugnando, o sea, por todos estos temas. Y ha habido una desidia, ¿no? Institucional. O sea, todos estos surgen porque el Estado nunca puso atención, porque nunca se les puso atención, y una mamá no debería estar yendo a exhumar con sus propias manos buscando el cadáver de su hijo, y sabemos de casos que se los han llevado a su casa en lo que llega, porque el Ministerio Público no llega, ¿no? Desidia institucional, por ahí nos quedamos el día de hoy. Vamos a continuar. Esta entrevista tiene una segunda parte porque, como ya se dieron cuenta, se nos acaba el tiempo y el tema es increíblemente interesante. Vamos a regresar el próximo sábado en Diametral Periodismo de Coyuntura. Muchas gracias por haber estado con nosotros y pásenla bien.